Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después de mediodía. Estamos aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Decimos esto porque tenemos en pie nuestra invitación a venir y en esta ocasión, en un caso muy especial, vamos a tener un conferencista, un hermano que tiene una obra de las cosas de Dios allá en Michoacán y estará con nosotros desde mañana en adelante, mañana miércoles, pero el sábado estará aquí desde las 10 de la mañana, el domingo todo el día desde las 10 hasta las 1 y de allí en adelante a las 6 otra vez. Usted está invitado. Como siempre, aquí no enseñamos más que lo que Dios nos dice por la Biblia. Queremos que antes del tema de hoy, usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo más importante de nuestro programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Vamos esta vez, voy a tratar de desarrollar para usted, de acuerdo con la Biblia, como siempre, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Qué se entiende por segunda venida de Cristo? Bueno, porque ya vino una vez, esa fue su primera venida. Cuando vino hace 2000 años, nacido de aquella señorita de Nazaret, pues fue su primera venida, cuando vino como humano, habiendo tomado forma humana, y a morir por nosotros. Ese era su plan, de morir por nosotros, por nuestros pecados, dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 15. Y él prometió, note lo que dijo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez. Note usted las palabras del Señor. Vendré otra vez. Dice en el verso 3. Y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene, esa segunda venida está pendiente. Y otra cosa, cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo,
debemos tomar en cuenta que la segunda venida está enseñada en la palabra de Dios en 2 etapas. En 2 etapas. La primera, cuando Él viene por los creyentes. Y todos los creyentes desde que Él estaba aquí hasta que Él venga, hasta el momento en que Él venga, los creyentes en Él. ¿Y qué diría usted? Y bueno, ¿y los muertos? ¿Los creyentes que murieron? Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que esos creyentes van a resucitar, o el Señor los va a resucitar, para que su espíritu se una a su cuerpo y vuelvan a la vida, vuelvan a vivir. ¡Qué maravilla! ¿Y qué va a hacer con nosotros los que estuviéramos todavía en este cuerpo, en esta forma de vida que tenemos, en este cuerpo pecaminoso? Bueno, dice la Biblia que Él nos transformará y nos dará un cuerpo inmortal, inmarcesible. Entonces, ese es para su primera venida. Pero luego viene, unos años después, en su segunda venida, para establecer su reino. Debemos decir que en su primera venida solo viene hasta el aire, según 1 Tesalonicenses 4. Él desde el aire va a ordenar la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el arrebatamiento, así se conoce, e iremos con el Señor por la gracia de Dios, porque Él vino, todo ese plan estaba incluido en la muerte de Cristo. Y la otra etapa es cuando Él viene a establecer su reino y a demoler todo gobierno humano, a desaparecer toda autoridad humana en este mundo y va a establecer su reino milenial, dice la Biblia. Sí, ahora, se nos dice que alguien ha hecho el siguiente recuento, que de cada 30 versículos que se leen en la Biblia, uno habla de la segunda venida. Ya entiende lo que es ahora la segunda venida. De cada vez que se menciona la primera venida, 8 veces se menciona la segunda. En 300 capítulos que contiene el Nuevo Testamento, fíjese, de los capítulos que contiene el Nuevo Testamento, 300 se menciona la segunda venida 318 veces. ¿Por qué le doy estos datos? Incluso capítulos enteros hablan de la venida de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21, son capítulos de la Biblia en donde el Señor mismo habla, y capítulos enteros. Por otro lado, apóstoles como Pablo escribió epístolas o cartas que su tema principal es la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, si usted cuando guste lea 1 y 2 Tesalonicenses y verá usted cómo allí habla mucho de la segunda venida de Cristo. Entonces, la Biblia le da una tremenda importancia, porque la tiene. Ahora, ¿quiénes son los exponentes en la Biblia acerca de la venida de Cristo? Pues Jesús mismo. Aquí en nuestro versículo dice, vendré otra vez. Juan 14:3. En Apocalipsis 22:12, Jesús le dijo a Juan, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, ese es el Señor. Los ángeles en Hechos capítulo 1, en Hechos 1, la Biblia dice que los apóstoles estaban allí en el Monte de los Olivos con el Señor Jesucristo, y mientras les enseñaba, de repente sus pies se despegaron de la tierra y se fue.
Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quieres saber las citas? Hechos 1, 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, porque ellos eran de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Estos son ángeles. Entonces, los ángeles también, que saben mucho del ministerio de Cristo, ellos saben y anunciaron a los apóstoles que el mismo Jesús va a regresar. Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, aquí mismo en el libro de los Hechos, Pedro está hablando en el capítulo 3, verso 19, diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y Él envíe a Jesucristo, quien fue antes anunciado. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 16, dice el versículo citado, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está diciendo Pablo, los muertos en Cristo. Cristo descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. En Hebreos 9, su versículo 28, dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, Entonces, estos y otros son los que exponen el tema de la venida de Cristo. Y todos fueron, dice Pedro, escribieron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuándo vendrá? ¿Qué se sabe acerca de cuándo vendrá? Bueno, Cristo dijo en Mateo 24, su verso 36, que nadie sabe, solamente Dios lo sabe. Dice, el día y la hora, nadie sabe. En cambio, Cristo habló de señales. Él habló de señales. Y quiero mencionar algunas de estas. Póngale atención. Son importantes porque pues nos anuncian. Son las señales, quiere decir los anuncios, las cosas que anuncian la próxima venida del Señor Jesucristo. Y ¿quiere usted saber el texto básico, el texto principal para las señales de la venida de Cristo? Es Mateo 24, entre otros pasajes. Dice en el versículo 5 de Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Muchos dirán que son el Cristo, dice la Biblia. En el versículo 6 dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Bueno, el mundo siempre ha tenido problemas de este tipo, pero nunca como en el pleno siglo XX, cuando hubo 2 guerras mundiales. Y dijo el Señor, esas son señales, son señales. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Estas pestes pues son enfermedades o son
es mortandad, ya sea por enfermedad o por guerras, violencia, sí. Tiene usted, por ejemplo, entre las señales, dice aquí la pestilencia, esto tiene que ver con enfermedades o muertes por violencia. Pero hablando de enfermedades, fíjese, hay enfermedades que son propias de nuestros tiempos, de nuestros días. La gente siempre se ha enfermado, pero nunca ha habido enfermedades tan raras, nuevas enfermedades como las tenemos ahora. Por ejemplo, el SIDA. Los científicos dicen que, yo les digo pseudocientíficos al respecto, porque dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. Si así fuera, fíjese, si así fuera, qué casualidad que el SIDA apenas no tiene ni 50 años que salió. Póngale, si fueran 100 sería mucho. Así que el SIDA es una enfermedad que hasta la fecha no se cura. Simplemente el dengue. El dengue no es de siempre, es una enfermedad nueva. El Zika es otra enfermedad nueva. La diabetes es una enfermedad nueva. Y esas cosas son las pestes y las guerras también, como lo vimos antes. Hambres, las hambres. Dice Santiago, fíjese lo que dice Santiago en el capítulo 5 de su libro, su versículo, yo creo que es el 4, sí, el 4, Santiago 5:4, dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño se les ha sido pagado, no les ha sido pagado por vosotros. Esto habla de sueldos bajos. El ser humano o los obreros que menciona aquí son trabajadores, son empleados que no se les paga lo justo y padecen de hambre. Y aquí está. Y hoy día es lo que vemos nosotros. Los clamores por este tipo de situación que tiene la gente. Así que los sueldos bajos. También habla de las señales en el cielo. En el versículo 11 del capítulo 21 de Lucas habla de señales en el cielo. Ahora, ¿qué señales en el cielo podemos mencionar? Bueno, pues todos sabemos que hay un problema de calentamiento y eso viene a través de la capa de ozono que ya oímos que tiene un tremendo orificio que deja pasar los rayos directos a la tierra y por eso tenemos calores tremendos. Cáncer en la piel por lo mismo. Son señales que vienen por las señales en el cielo. Altas temperaturas. ¿Cómo sintió las temperaturas este año? Sí. Pérdida de cultivo, por lo mismo. Pérdida de cultivos, fenómenos naturales, como son lluvias torrenciales, granizadas, torbellinos, huracanes. Siempre ha habido huracanes, pero no tantos como en las últimas décadas, y no tan fuertes como 2 años atrás, especialmente este año. Trombas, sí, aire contaminado. ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cómo están las grandes urbes hoy día? Esas son señales en el cielo que la palabra de Dios nos da. También dice la palabra de Dios que la maldad será multiplicada. Mateo 24:12, la maldad será multiplicada. ¿Qué tanta seguridad siente usted aquí en Tamazunchale? ¿Y qué tanta seguridad? Dígame usted un lugar donde la gente se siente como hace 50 años,
que puede salir por la calle sin ningún problema. ¿Dónde está ese mundo ahora? Ha desaparecido. Mucha violencia, mucha maldad, la maldad multiplicada. Ya no se respetan ni los ancianos ni los niños. Es terrible, maldad multiplicada. El amor frío hacia Dios. El hombre se reniega contra Dios. El hombre, hasta los cristianos, a veces son contagiados con un amor frío hacia su Dios. Prodigios engañosos, dice la palabra de Dios, que vendrán, los falsos profetas harán milagros engañosos, dice la palabra. La ciencia será multiplicada, dice en Daniel 12:4. Cuando usted quiera leer Daniel 12:4, la ciencia será multiplicada. Sí, Daniel 12:4. Pues, ¿cuántos? Ya dijimos que quienes suponen la edad de la Tierra. ¿Y cuántas décadas tiene que se hizo un trasplante de corazón por primera vez en México? No tiene 1 millón de años, ni 100 años, ni 50 años. Son cosas de los últimos días. Debemos ponerle atención. La ciencia será multiplicada. Le voy a leer un pasaje en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde se anticipa de la televisión, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que va a aparecer aquí en la tierra, allí en Palestina, precisamente, allí en Palestina, va a aparecer dos personajes enviados por Dios, con las características de Elías y Moisés. Elías y Moisés, que van a tener el poder los poderes que ellos tenían, los van a matar al fin, dice el versículo 9 de Apocalipsis 11. Dice, porque no le puedo leer tanto, dice, y los de los pueblos, el fondo del asunto es que esos dos hombres van a tener poderes de dañar a quienes ahí los dañen, pero al fin Dios va a permitir que los maten, y cuando los matan, la gente se alegra tanto, celebra tanto, que se mandan regalos unos a los otros, por el acontecimiento de la muerte de esos dos hombres que eran una plaga para el mundo. Pero al fin los matarán, y por eso los celebrarán. Pero dice el versículo 9, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí vemos que se refiere a Jerusalén. Y los de los pueblos, note, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es eso que pueblos, tribus, lenguas, naciones, cómo puede ser que vean a esos hombres allí muertos en Jerusalén? ¿Cómo? ¿Por medio de qué los van a ver? Por medio de la televisión. Hoy día ya no es problema. Todo mundo va a ver. Incluso cuando venga el Señor, dice la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis, su versículo 7, Apocalipsis 1:7, dice, todo ojo le verá. Dice la palabra de Dios. Todo ojo lo verá. Entonces, ¿por qué todo ojo? Por la televisión. En el libro de Nahum, su capítulo 2, dice que su versículo 4, 2:4,
predice la existencia de los carros. Dice que habrá unos objetos que correrán con velocidades altas y que tienen luces como si fueran faroles. ¿De qué se trata? Pues de los carros. Todas esas cosas. ¿Y qué vemos ahora? Ya no queremos carros en Tamazunchale, pero tenemos que aceptarlos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Entre otras señales, aquí están las que le acabo de decir. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿O cómo vendrá? Vendrá personalmente. Dijo el ángel en Hechos 1:11, este mismo Jesús, este mismo, Él vendrá personalmente. En Zacarías 14:3, dice que va a poner sus pies en el monte de los olivos. Eso quiere decir que Él viene con cuerpo. De otro modo no tendría pies. Con sus pies en el monte los olivos. Vendrá como ladrón en la noche, es decir, no avisará. Vendrá sorpresivamente, vendrá repentinamente. No todos serán llevados, muchos se quedarán. Cuando Él venga por su iglesia, no todos serán llevados. Dice Mateo 24, versículo 40 y 41. 2 personas estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, uno se quedará y otro será llevado. Eso quiere decir que no todos estarán preparados. Cristo va a venir, no tarda. Ahora, yo le pregunto, ¿estamos preparados para su venida? Usted dirá, ¿cómo me preparo? Bueno, recuerde que Cristo dijo en Juan 14 que iba a preparar lugar para los suyos. Y Él dijo, al fin, en el verso 6, yo soy el camino a la gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente Él es el camino, pero es el único camino. Nadie va al Padre si no es por Él, dijo. ¿Quiere usted ir con Cristo cuando Él venga por su iglesia? Necesita usted recibirlo, reconocerlo como su único Salvador. Reconocer que Él murió para salvarlo a usted y clamar a Él pidiendo que le salve, le perdone, le lleve a la gloria cuando se muera. Bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, los sábados después de mediodía y recuerda la invitación para el próximo 5 de noviembre. Estaremos aquí el domingo desde las 10 de la mañana. Qué bueno sería que usted viniera, no se arrepentiría, al contrario. Bien, queremos que usted disfrute de una pieza musical y que Dios lo bendiga.